forma presentábamos brevemente lo que fue la vida de Quino, pero ya estamos en comunicación con un historietista nuestro, pero que vive en Paraná, trabaja en medios de comunicación y tiene su propia literatura ya publicada. Me refiero a Rodrigo Barba. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bueno, estamos haciendo un poco, podríamos decir, el duelo por la pérdida de Quino. Mm. Tenemos algunos chicos que participaban de eventos de historietas, que pudieron conocerlo, que ya sabían que estaba viejito y demás, pero es como que uno nunca se imagina que este hecho termina así, ¿no? Es como que el duelo Sí. es de esta forma. Y queríamos rendirle homenaje a través de la mirada también de nuestros artistas, de los artistas de Santa Fe y bueno, y de la experiencia lectora que hayan tenido en relación también a las historietas de Quino. Por eso, cada lectuperiodista te preparó una pregunta y vamos a arrancar con esta entrevista de la mano de Amparo. Ay, por Dios. ¿Qué sentiste cuando falleció Kino? ¿Y cómo te enteraste? Hola Amparo, ¿cómo te va? Me Muy bien. enteré, me alegro. Me enteré como todo el mundo al mediodía por los medios de comunicación, por los diarios, en internet. Además, como uno es dibujante, enseguida la gente te escribe y te cuenta la triste noticia. Y naturalmente que muy, muy triste, digamos, ¿no? Pero en cierto punto también, luego de la tristeza inicial, uno ya sabía que ya no andaba bien de salud, Kino, y hacía muchísimos años que ya había dejado de dibujar. Entonces, fue también una muy buena excusa, como lo que estamos haciendo ahora, para recorrer quién fue Kino, que por suerte en vida recibió todos los homenajes que realmente merecía, que ustedes acaban hermosamente de contar. Y eh, la sensación, un poco para los dibujantes humildes, los que no somos de acá, que hacemos nuestras líneas como los más grandes, los más conocidos, de una sensación de haber perdido físicamente a un referente, ¿no? En cierto aspecto estamos como huérfanos desde el otro día, que lamentablemente falleció, pero es una linda excusa para volver a leer sus libros, volver a pensarlo, analizarlo, reírnos incluso, y en ese momento es cuando la tristeza de la noticia da lugar ya a una especie de alegría del recuerdo de una persona que fue el mejor de todos acá, fue el maestro de todos nosotros, fue el mejor a todo dibujante, o sea, cada dibujante, cada uno de nosotros vemos a Quino como un chico que quiere jugar a la pelota, lo puede ver a Messi, como un chico o una chica que quiere empezar a tocar música, ve a los Beatles, digamos, a los más grandes, bueno, todo aquel que en Argentina, y te diría que en todo el mundo, empezó a dibujar, lo empezó un poco leyendo a Mafalda y a todos los chistes de Quino. Así que la noticia triste al principio, pero con la tranquilidad de que se fue el mejor y él se fue sabiendo que había sido el mejor de todos nosotros. Hola, buenas noches. Yo Hola, soy Gus. Agus y mi pregunta es, ¿cómo definirías a las historietas de Kino? Wow, qué pregunta, interesante. Es para estudiarlo un montón eso, para responderlo. Por ahí, lo primero que a mí me gusta pensar de Kino eh, es que ¿viste cuando algo te hace reír enseguida, que te reís con el estómago, que lanzás esa carcajada, cualquier chiste, ya sea que nos pasa en la vida cotidiana, en el barrio, en la escuela, o vemos en tele algo que nos hace reír, nos larga esa carcajada? Con Kino lo que pasaba era algo mucho más interesante, que no estaba esa risa desde la panza, sino que la risa venía desde los ojos. A mí me gusta pensar que cuando uno veía a Kino se le reía a uno el cerebro, se le reía a uno la mente, se le reía la frente nuestra en vez de nuestra boca, porque era tal el grado de picardía, de simbología, de todo lo que iba contando,
que con el correr de los años, cuando sos chico, lees Mafalda, por ejemplo, de una manera, cuando vas creciendo, entonces vas viviendo nuevas cosas y vas entendiendo cada vez cómo funciona más el mundo, te vas riendo de otra manera, y hasta que llega un punto en el que vas entendiendo que cada vez que lo lees y lo volvés a leer, les encontrás cosas nuevas, y eso habla de un gran artista, más allá de que por ahí a veces a nosotros a los dibujantes digo, ¿no? Se nos menosprecia un poco porque son dibujitos, pero en realidad hay todo un mensaje ahí, y el humor de Kino es un humor que a quien lo lee no lo trata como alguien ingenuo, como alguien simple, sino que todo el tiempo halaga la inteligencia de la persona que lo está leyendo. Yo creo, humildemente, y ustedes habrán visto cuando vieron ahora las historietas de Kino, que uno cuando lee algo de Kino termina de leerlo y es un poquito mejor persona, nos contribuye siempre en algo para hacer e intentar pensar y ser mejores. Pensar nada más ni nada menos que el mundo, que este lugar que estamos acá azarosamente, y bueno, tratar de, así como de chicos rompemos un poco los juguetes para ver qué tienen adentro, Kino hace eso con el sistema, con el mundo, con la realidad, con el día a día. Eso es Kino, es un halago a la inteligencia. Qué hermosa definición, Rodrigo. O sea, creo que es así, ¿no? Y además, en este redescubrir a Mafalda, en esta etapa puntualmente de la historia, también es redefinir lo que significó una mujer protagonizando una viñeta con tamaña crítica social, con tamaña reflexión, cuando la mujer en otro momento histórico estaba realmente relegada a un rol diferente al que Mafalda venía a proponerle a lectores y a lectoras, ¿no? Sí, sí, ni hablar los diálogos picantes que tiene con la mamá todo el tiempo. Marca cómo ella veía, porque lo que pasa, yendo a Mafalda, como vos mencionabas, lo que hace Kino ahí es, sacando Mafalda, si uno ve todos los otros personajes de la tira, va a ver que cada uno tiene definido cuál es su rol, cuál es su forma de pensar, cuáles son sus formas de ver el mundo. Hasta que aparece un elemento que es Mafalda, que viene como en cierto punto a dar vuelta a todo, a preguntarse por todo, a preguntarse, todos los personajes asumen que la vida es así y que el sistema es así y porque así tiene que ser. Y viene Mafalda y plantea algo que es interesantísimo, que es, ¿por qué tiene que ser así el mundo? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Entonces todo el tiempo vamos a ver que Mafalda, por eso es tan difícil de definir también, digamos, porque es una persona que cuando uno define algo en cierto lugar, lo encasilla en un lugar, lo encasilla en un sitio, dice esto es así, y Mafalda lo que menos quería era ser encasillada y ser definida. Por eso es tan complicada de identificar, porque Mafalda no da respuestas, todo el tiempo está haciendo preguntas, y eso es pensar críticamente. Eso es pensar, bueno, un momento, las cosas son así, ahora necesariamente, obligatoriamente tienen que ser así, y esas preguntas que nos hace Mafalda, nos las hacemos nosotros también leyéndola. Hola, ¿cómo estás? Hola Carmela, ¿cómo andás? Yo estoy bien. Ok, acá viene mi pregunta. ¿Cuál fue tu experiencia con Mafalda y a qué edad la descubriste? Mafalda la empecé a leer de chico. Yo cuando vivía en Santa Fe, vivía cerca de la peatonal, entonces una de mis salidas favoritas era con mis abuelos ir por la peatonal, que estaban todos los puestitos de diario, uno por cuadra, y veía esas tiras con esa nena y todos colores que me llamaban la atención. Entonces un día me compraron una, no me acuerdo bien ahora, no la tengo ya tampoco, y me fasciné, me encantó. Me encantó primero cómo estaba dibujada, digamos, porque si hay algo que tenía Kino, no solo era el mensaje, lo que decía Mafalda, lo pícara que era un muy buen dibujante, es hermoso los dibujos, son hermosos todos los dibujos que ha hecho Kino. Entonces ya me fascinó desde ese momento. Después cuando fui más grande y fui entendiendo qué es lo que decía Mafalda, bueno, me terminó de conquistar esa historieta y no la pude dejar más. Y después ya es casi como familiar haber leído Mafalda. Empecé a leer los otros trabajos de Quino que no son Mafalda, y ahí sí, ahí entendí, después charlando con mis amigos y todos, que todos leíamos eso, que todos nos parecía divertido, nos hacía pensar, nos hacía preguntarnos, y cuando leímos la obra de Quino,
que no es Mafalda, ahí nos dimos cuenta de, che, pero esto no es un hombre que solamente hace una tirita de una nena preguntona, hace realmente cosas muy buenas, muy buenas. Entonces Kino en cierto punto fue el que me invitó a mí personalmente a querer dibujar, y poder hoy hacer, ya más grande, trabajos de humor gráfico. En una entrevista, Sí. vos habías dicho que no eras un buen dibujante. Ujú. ¿Qué es ser un buen dibujante para vos? Muy linda pregunta, Simón. Yo no me considero un buen dibujante en el sentido de lo realista del dibujo, de que, qué sé yo, si yo tengo que dibujar este vaso, me salga igual y tal cual, y en vez de que parezca un dibujo, parezca una foto, ¿no? Para eso existe un arte, que es la fotografía. En el dibujo, para mí un buen dibujante puede ser aquel que perfectamente dibuje real este vaso, como aquel que dibuje personas con circulitos y palitos, digamos. O sea, lo importante es que el dibujo, cada vez que haces un dibujo y quieras decir algo a través de ese dibujo, que ese dibujo esté en función de eso que querés decir. Es decir, fíjate, por ejemplo, ya que estamos hablando de Kino, no sobra ningún elemento de los que dibujan el chiste, ninguna cosita que él dibuja está de más. Todos tienen un sentido, todos tienen un porqué. Eso para mí es ser buen dibujante, más allá de si es más técnico, es menos técnico, sino que el dibujo siempre está en función de la idea. Eso para mí es ser buen dibujante. Por ahí lo otro, cuando uno piensa en un buen dibujo, piensa en algo más técnico, digamos, más a ver si las rayitas están bien, si la pintura no se me salió del borde. Eso es más técnico, digamos, y eso uno lo puede aprender en un taller. Ahora, el trabajo, la lectura, el hacerlo todo el tiempo, te lleva a usar el dibujo en función de qué querés contar. Porque cuando dibujas algo, en realidad no estás queriendo mostrar un dibujo, estás queriendo contar algo. Y en tu caso, Rodri, ¿vos planteás primero tus textos y después salís a buscar los dibujos? ¿Te sentís más fuerte, digamos, desde la parte literaria que desde el dibujo? ¿Cómo se complementa ese vínculo? Particularmente yo me gusta siempre, o sea, pienso primero en lo que voy a decir, el mensaje, si tiene líneas, si no tiene líneas, qué va a decir, cómo lo va a decir, cómo lo van a decir las personas, y después busco el dibujo en función de ese texto que pensé y del espacio del que dispongo. Digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven Mafalda, van a ver que son todas tiritas horizontales, porque ese era el espacio que tenía en primera plana, que era el lugar donde publicaba. Yo generalmente cuando publico ahora en un periódico de acá, tengo un cuadrado, digamos, ¿no? Entonces yo también pienso en función de que ese dibujo tiene que estar dentro de un cuadrado. Entonces, por ahí pienso un título y demás. Generalmente no me aparece en la cabeza el dibujo primero, me aparece el chiste, digamos. Y después busco el dibujo en función de eso. Y es más, a veces me lleva para otro lado que en la cabeza no lo había pensado así. Pero generalmente, a veces se cambia, ¿no? A veces uno tiene ya el dibujo, entonces busca qué ponerle, pero generalmente funciona primero con el texto, la idea, y luego el dibujo va en función, como le decía hoy a Simón, va en función de ese mensaje. Hola, mi pregunta es, ¿usted tomaría o ha tomado ya algo de Kino para sus historietas? Hola, Conrado. Por supuesto, por supuesto. Así como les decía hoy, cada uno mira, o sea, uno quiere ser algo, uno quiere hacer algún tipo de tarea en su vida que le apasiona. Lo primero que hace es ver a los que mejores lo hacen. Y sí, tomamos, todos tomaron, ellos también tomaron, digamos, es decir, miren Mafalda y miren Charlie Brown, y van a ver que hay una influencia, porque Kino se influencia en Peanuts, que era esa comedia, van a ver que es muy parecido. No está mal tomar, y es más, cuando uno empieza a dibujar, yo no sé si ustedes por ahí en ratos libres y demás dibujan, uno lo que primero empieza a hacer es copiando dibujos. Uno calca, uno dibuja, uno copia, todo el tiempo se va guiando en eso. Y luego uno va encontrando su estilo propio, su propia manera de hacerlo, elige, esto me gusta de Kino, esto me gusta de Liniers, esto me gusta de Rep, esto me gusta de Fontana Rosa. Entonces ahí uno va sacando pildoritas de cada uno y se va armando, en un momento se encuentra con que todo eso conectado es el estilo de uno mismo. Entonces, por supuesto, aquí no, lo que más me gustó y lo que siempre me gustó
fue cómo económicamente, es decir, con muy pocos elementos, logra contar todo un mundo. Eso fue lo que más me llevo de Kino, digamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Angie. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron tus influencias literarias más fuertes? Literarias. Bueno, me gusta mucho el cómic, que bueno, es parte de literatura, digamos, sobre todo en novelas gráficas. En cuanto a literatura, me gustan mucho los escritores argentinos. A mí me influenció como en la adolescencia Julio Cortázar. Me gustaban muchísimo, me gustan muchísimos los cuentos de otro dibujante, pero en su faceta, digamos, más de cuentista, que es Roberto Fontana Rosa, en donde en un lenguaje que yo de chico podía entender enseguida, contaba historias urbanas, bien barriales, que le podían pasar a cualquiera en la esquina, en un bar, siempre generalmente ambientadas en Rosario, que es una ciudad por ahí muy parecida a las nuestras, entonces uno enseguida puede identificar eso. Me gustaba mucho, con un amigo una vez leímos a la par, porque nos habíamos comprado una edición el mismo día que había salido de 100 años de soledad de García Márquez, entonces las íbamos leyendo a todos los capítulos, es un libro por ahí bastante largo, y lo íbamos leyendo en capítulos y nos veíamos generalmente cada 2 o 3 días, y nos contábamos lo que había leído como si hubiéramos visto una telenovela en la tele y nos contamos al otro día, mirá, ¿viste lo que pasó? Bueno, más o menos llevábamos los mismos capítulos leídos y lo compartíamos como si fuera una serie que estábamos viendo. Ese es un recuerdo muy lindo. Y bueno, me gusta mucho la poesía también, me gusta mucho la poesía de Jorge Luis Borges, de Oliverio Girondo, que me encantaron, y por supuesto que me encanta Eduardo Galeano, para mí es fundamental. Es el Kino de la literatura de las horas. Exactamente. Para mí sí, humildemente sí. Hola, Rodrigo. Hola Cosme, ¿cómo te va? Antes de decirte la pregunta, nada más te quiero decir que mi papá también lee Fontana. Muy bien. ¿Cómo definirías el estilo de tus historietas? Es complicada la pregunta, porque uno no piensa tanto en lo que uno hace. Uno por ahí lo piensa y lo hace, digamos, y que los demás piensen cómo dibuja uno. Pero más o menos uno sabe por dónde va. Yo durante mucho tiempo hacía humor político. Digamos, por ahí trabajaba en periódicos de actualidad y demás, entonces me forzaba para analizar, bueno, cuáles son las noticias y hacer chistes sobre eso. En un momento me cansé, es muy agotador, sobre todo en esta era en donde pasa algo a las 9 de la mañana, me siento a las 12 a dibujarlo y para las 3 de la tarde ya es viejo, digamos, ya no sirve. Entonces, mucho esfuerzo y a veces la misma realidad es más graciosa que lo que vos podés hacer, digamos, es más increíble. Entonces, por ahí empecé a bajar otros temas y buscar dibujos más cotidianos, más urbanos, más atemporales, digamos, ¿no? Que puedan ser publicados hoy, mañana, pasado, digamos. Y eso es lo que trato de hacer ahora para que tampoco me haga mal la cabeza, digamos, estar todo el tiempo a ver qué pasó, qué puedo dibujar, qué puedo dibujar. Y en cuanto al estilo en sí, como estilo tanto de dibujo, yo dibujaba en papel y lápiz al principio, después entintaba, y eso generalmente, como lo tengo que mandar por internet, lo escaneo y digitalmente con el Photoshop lo pinto y lo envío. Ahora me compré, hace poco, yo renegaba mucho, pero tengo una tableta chiquitita, que es como un lápiz y una hoja, en donde yo ya la conecto a la compu y dibujo directamente, es decir, si me equivoco borro y ya me queda marcado. Entonces, yo había visto uno de esos, yo quería justamente uno de esos. Mirá, Cosme, es muy difícil al principio, porque es muy distinto a dibujar, a la sensación que tenés de cuando apoyás el lápiz en el papel. Entonces te tenés que ir acostumbrando, entonces es como aprender a dibujar de nuevo, porque te tenés que equivocar, hacer formas, trabajar como siempre para aprender a dibujar enseguida. Lo primero que tenés que hacer es llenar todo un cuaderno de circulitos, 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 rayas, 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 como para tener la mano como caliente, ¿viste? Como un ejercicio, entonces ya tenés más movilidad y demás. Y con la tableta es aprender de vuelta porque es otra sensación, otra sensibilidad, pero se aprende rápido y es hasta más divertido, digamos, te podés equivocar más, que eso es bueno.
La realfabetización es positiva, podríamos decir. Sí, en ese aspecto sí, nos ayuda bastante. Te pregunto, para vos, ¿cuál es el autor que la está, que es su mejor momento en la actualidad o que la está rompiendo ahora? En cuanto a dibujo, ¿no? Me preguntas, en cuanto a humor gráfico, me parece que el que más lejos está llegando es Liniers. Me parece que es una persona que está posicionando la historieta y el humor gráfico de Argentina en el mundo. Él siempre fue, a mí me gusta mucho y es una persona que hace trascender y hace ser visible también a lo que se hace en esta zona del mundo, digamos, en cuanto a eso. A mí el que me gusta muchísimo y me hace reír mucho es Esteban Podetti, que también publica en La Nación y me hace descostillar de risa, es muy gracioso todo lo que hace. Me sigue gustando, me gusta muchísimo la COPE, que también plantea, la COPE es como una mafalda de esta época y su personaje es muy bueno y además es alguien que no sabe que el dibujo que hace ese personaje, que es la COPE, que por ahí es ella misma, es exitoso, le va bien, pero no tiene miedo en probar cosas nuevas, en seguir indagando y en seguir evolucionando, y por ejemplo, ahora en estos meses se va viendo cómo ella va cambiando de estilo y va probando, y eso me parece valiosísimo, digamos, para no quedarse siempre haciendo lo mismo, porque en definitiva, por ahí a quien te lee y todo le gusta, pero si siempre hace lo mismo, el primero en aburrirte vas a ser vos. Entonces me parece que lo que hace ella es seguir en cierto punto, por más que sea su trabajo, tomándolo como un juego, divirtiéndose y tratando de ser mejor. Eso me parecen los tres autores que hoy por hoy más me gustan, digamos. Y después hay un montón de humoristas y dibujantes acá en Santa Fe, en Paraná, que son muy buenos, como Gas Zúñiga, Rebo, o Facu Belgradi, o en Paraná Maxi Sanguinetti, La Eva Cabrera, todos grandes dibujantes. Por suerte es una tierra esta de muchísimos dibujantes buenos, como Bianfa, o Lehmann, que, bueno, nosotros estamos tratando de hacer honor a esos grandes nombres también. Hola, buenas noches. Te Hola, quería Delphi. preguntar, ¿qué historietas no podemos dejar de leer y cuáles no tenemos que leer? Bueno, voy a empezar por las que sí. Mafalda, ni más ni menos, hay que arrancar con Mafalda y no dejarla nunca. Es decir, vamos a ir cambiando de historietas, pero Mafalda al lado siempre, ¿eh? Cuando terminamos una, volvemos a Mafalda y siempre, siempre al lado con Mafalda. Me gustaría, hay una que cuando sean más grandes está muy bueno que lean, que se llama Mouse, que en realidad es una historieta por ahí. Claro, no es humor gráfico ni mucho menos, es una novela gráfica, es la única novela que ganó, el único novela gráfica que ganó el premio Pulitzer, así que es de Art Spiegelman, que cuenta un poco la historia de sus padres, en lo que fue, bueno, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y todo lo que fue el Holocausto, pero disfrazado de ratones, gatos y perros, lo cual es hermosa visualmente, muy triste, y por ahí es algo que uno tiene que leer por ahí cuando es uno más grande. Me gusta muchísimo en cuanto al dibujo, si bien no es historieta, pero Los Simpson, sobre todo la primera época de Los Simpson, está muy bien dibujada y es fantástico y es muy gracioso, digamos, porque también en cierto punto es una crítica, pero a cómo es el sistema de vida en Estados Unidos. Y acá locales, me parece más, locales digo en Argentina, Clemente también tienen que leerlo si quieren arrancar a leer historieta, y Macanudo, de Liniers, que me parece que transmite humor y sensibilidad, poesía, entonces tiene mucho, mucho para aportar. Y Maitena, me parece que también está en el top 10 de los mejores dibujantes que ha dado América. Está Maitena, que hace una obra muy, muy interesante y que tendría que ser más reconocida, más aún de lo que es.
Sobre qué no leer, no me gusta hablar de cosas que no me gustan a mí, digamos. Es decir, a mí me cuesta mucho decir que no. Pero Todos nosotros sabemos... queremos saber sobre si ese que nosotros creemos que no hay que leer, vos también decís que no hay que leerlo. Ese autor que tiene un personaje que es un animal y su nombre empieza con son 3 letras, por favor, chicos, evítenlo. Perfecto. Miren, hay una frase que lo decía, la dice Charly García, pero me parece que aplica para cualquier disciplina artística, que decía lo siguiente, sobre todo, no me acuerdo quién me preguntó y de qué tomé de Quino yo para mi forma de hacer. Decía, los genios roban, los mediocres copian. ¿Sí? Los genios roban, los mediocres copian. Uno construye su manera de ser, su manera de ser, digamos, en el arte que uno va haciendo, en el trabajo, en la disciplina que va haciendo, tomando y sacando, apropiándose cosas de cada uno de sus influencias. Así compone y arma algo uno propio. Entonces uno, sí, le roba a Quino, le roba a Matt Groening, le roba a Liniers, le roba a Maxi Sanguinetti, que es mi vecino, pero que me encanta cómo dibuja, le robo, se lo digo, pero hay un producto propio. Cuando es una copia literal, eso es de mediocres. Bueno, justo este personaje hace eso, digamos, ¿no? Miren Garfield y se van a dar cuenta, miren Mafalda y se van a dar cuenta. Recientemente chistes políticos que se publicaron en Estados Unidos también fueron publicados por este autor y también volvieron a traer al tapete toda esta cuestión, porque en literatura sabemos que todo es una retroalimentación, como todo en el arte, la influencia viene y no hay nada que sea novedoso completamente, ¿no? Es algo que se va recreando, eso lo entendemos y creo que es así, pero bueno, nada, es un aporte, digamos, que siempre queremos hacer a la conciencia lectora. Pero... es como una campaña. Claro. Quiero decir que hay un meme a donde está como Nick, una foto de Nick, que dice, ahora no voy a tener a quien rogarle. Sí, ha aparecido mucho eso, ha aparecido mucho. Y sí es verdad, o sea, a mí, o sea, yo antes leía La Turra y yo pensaba como, re bien, pero después que me enteré yo, o sea, no sé cómo fui para fuerte como para no darme cuenta. Pero fue con el tiempo, a todos me los pasa lo mismo que a vos, es muy difícil decir que no a las cosas para mí. Es como, Amparo, querés ir a juntar flores, no sé, pero si estoy ocupada le digo que no, o sea, sí. Pero ir a juntar flores, por ejemplo, a mí me gustan las flores, pero tampoco... A ver, aquí un ejemplo. Y por ejemplo, no tengo ganas de hacer esto porque, no sé, estoy leyendo. Bueno. Lo que pasa es que lo que le pasa a Amparo creo que le pasa a la mayoría de las infancias cuando empiezan a descubrir otras literaturas y empiezan a comparar también esas obras. Pero me parece fantástico la charla que tuvimos, Rodri. Primero, felicitarte por el trabajo que estás haciendo en Pausa. Y me parece que es muy interesante también poner en valor el significado que tiene la historieta, el humor gráfico en la vida social. Esto que vos planteaste en la entrevista al inicio, la vorágine de la comunicación y la falta de un replanteo constante, de un pensamiento crítico o filosófico al cuestionarse la realidad, es muy difícil cuando el mundo te pasa por arriba, y creo que la historieta viene a cumplir esta función. Paremos acá, al menos en esto, tomate un tiempo, y lo estás haciendo muy bien. Así que te mandamos un cariño enorme y te agradecemos muchísimo, y queremos una viñeta tuya para el lecturón, obviamente. Bueno, la prometo y se las mando. No, yo la verdad quiero agradecerles la invitación. Nada, la pasé genial, chicas, chicos, la pasé genial, me divertí muchísimo, me hicieron sentir muy cómodo, y bueno, lean historietas, lean humor gráfico del bueno. Gracias, Rodri, muchas gracias. Un abrazo para todas y todos. Aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada, entonces, alma mía, no vas a regalar. No hay tamaño para la radio. La experiencia comunicacional del taller El Lecturón.